habría que intercambiar información igual por igual. No puede ser que yo le dé mucha información a uno y otro a mí me diga la mitad solamente. No sabemos absolutamente nada. Esperemos que de esos dos plazos que parece ser que ayer decían que solicitaban de 24 a 48 horas, que se puedan reducir. No cabe la menor duda de que esta familia, que además está teniendo un comportamiento, me atrevería a calificarlo de ejemplar, pues está atravesando y viviendo por una situación angustiosa. Es más, yo me atrevería a decir que es inhumana y creo que están viviendo una situación ya desesperante. Buenas noches. Cuarto día tras los atentados de Londres y los españoles seguimos con preocupación las noticias, o más bien las no noticias, que nos llegan desde Londres. Las autoridades británicas continúan con su vergonzoso silencio y ha sido la familia quien hoy ha confirmado que nuestro compatriota Ignacio Echeverría es una de las víctimas mortales de la matanza perpetrada el sábado noche por 3 musulmanes asesinos. Hoy incluso se ha encontrado otro cadáver de un desaparecido en el río Támesis. Lo vemos ya en las 5W. La policía británica y el Foreign Office han guardado un silencio cruel desde el pasado sábado sobre el paradero de nuestro compatriota Ignacio Echeverría. Si bien en los primeros momentos posteriores al atentado dicho silencio podría interpretarse como una muestra de respetuosa prudencia, a medida que fueron pasando los días, la protocolaria confesión a la prudencia evidenció que no era tal, sino como mínimo una incompetencia manifiesta de Scotland Yard, del Servicio de Exteriores británico y de sus servicios de urgencias en una situación catástrofe. 8 cadáveres son muchos indiscutiblemente, pero en el plano forense no es aceptable que casi una semana después del atentado Echeverría no estuviera ni identificado ni localizado. Ha tenido que ser la familia la que finalmente haya confirmado a través de una red social la muerte de su hijo y hermano Ignacio Echeverría, el héroe español del Puente de Londres, antes incluso de que los canales oficiales de Reino Unido hayan certificado oficialmente su muerte, sin aportar el más mínimo detalle de las circunstancias que envolvieron su asesinato. Todos los testimonios de los que disponemos se los debemos a sus amigos y demás testigos presenciales. El célebre Scotland Yard ha demostrado una vez más que su leyenda no tiene base real en la que sustentarse. Con el caso de Ignacio Echeverría, la policía británica ha evidenciado su enorme incompetencia, que no podemos achacar solo a los recortes que fue sometida por Theresa May, quien mañana se enfrenta a unas elecciones legislativas cruciales para gestionar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y más que ridículo, el protocolo de gestión del caos y de la catástrofe propiciados por el atentado del pasado sábado ha sido absolutamente cruel con la familia de Ignacio Echeverría, a la que se le ha negado desde el primer momento la información imprescindible sobre las investigaciones policiales y forenses que se estaban llevando a cabo para localizar el paradero, cualquiera que fuese, del héroe del Puente de Londres. Finalmente, los peores pronósticos se han confirmado. Ignacio Echeverría murió enfrentándose valientemente a los terroristas musulmanes. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, María. Lo sospechábamos. No queríamos creerlo porque hacerlo era traicionar la esperanza. Los peores pronósticos se han confirmado. La policía británica ha identificado al héroe español Ignacio Echeverría, que en la estampida de pánico del Puente de Londres, el pasado sábado, se negó a acogerse al socorrido "sálvese el que pueda" y se enfrentó al terror yihadista con la determinación que solo otorga esa virtud singular y escasa, que es el valor. La cobardía tiene infinitos argumentos para revestirse de sensatez. El valor no necesita argumentos. Brilla por sí mismo cuando todo a su alrededor es caos desatado por el miedo. El valor en Londres hoy se llama Ignacio Echeverría, el héroe español que se enfrentó él solo a un yihadista que trataba de apuñalar a una mujer. Lo pagó con su vida haciendo cierto el último verso de los célebres If de Kipling. Si llenas el minuto inolvidable y cierto de 60 segundos que te llevan al cielo, todo lo de esta tierra será de tu dominio y mucho más aún, serás hombre, hijo mío. Y lo fue. Ignacio Echeverría lo fue. Los demás huyeron. Descansa en paz y que Dios le tenga en su gloria. La
Comisión Europea da el visto bueno a la compra del Banco Popular por el Santander al módico precio de €1, después de que el Banco Central Europeo constatara la inviabilidad del Popular, entidad bancaria que ha sido conducida a la situación que ha propiciado su venta por su último presidente, Emilio Saracho. Segunda jornada de huelga de estibadores portuarios tras la aprobación parlamentaria del Real Decreto que regula el sector en función de las exigencias de la Unión Europea. Los estibadores han paralizado la carga y descarga de los buques en los puertos españoles sin incidentes. Diferentes asociaciones de izquierdas se unen a Podemos en su rechazo a las donaciones personales para la lucha contra el cáncer que generosamente viene haciendo el presidente de Inditex, Amancio Ortega. En nuestra semanal Cita con la Historia hablaremos con Fernando Paz, profesor, historiador y escritor del aniversario del desembarco de Normandía, cuyo nombre en clave, Operación Overlord, dio comienzo al principio de la derrota final en Europa del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Iniciamos este informativo con la información económica. El Banco Santander se ha hecho con el 100% del Banco Popular por €1, después de que el Banco Central Europeo haya constatado que la identidad era inviable de manera independiente. La noticia era desvelada por el FROB y el propio Santander. Además, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha suspendido cautelarmente la negociación en los mercados de los títulos del Banco Popular por existir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de su cotización. Recordamos que el Banco Popular había perdido casi el 50% de su valor en bolsa en lo que va de mes. El Banco Santander compra el 100% del Banco Popular por un simbólico €1. Lo hace una vez que el Banco Central Europeo ha constatado la inviabilidad de la entidad de manera independiente y en aras de garantizar la seguridad de los depositantes del Popular. Así han informado el Santander y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que destacan la ausencia de impacto para las finanzas públicas. El banco presidido por Ana Botín tiene prevista una ampliación de capital de 7.000 millones de euros para la operación. Con ello se cubrirá el capital y las provisiones requeridas para reforzar el balance del Banco Popular, hasta ahora presidido por Emilio Saracho. La compra se produce después de que el Popular, con cuentas muy lastradas por los activos inmobiliarios, perdiera en bolsa el 50% de su valor en los últimos días y sufriera un deterioro significativo en su posición de liquidez. Las actuales acciones del Banco Santander tendrán derecho de suscripción preferente en el aumento de capital. El Santander espera que la compra del Banco Popular acelere el crecimiento de los principales indicadores del negocio del grupo en 2019 y en años posteriores, tal y como ha indicado la presidenta de la entidad, Ana Patricia Botín, que también prevé la operación genere un retorno sobre la inversión. Quiero decir, en primer lugar, que Santander y Popular juntos van a constituir y consolidar el mejor banco de España. Estamos convencidos y tenemos plena confianza de que esta es una operación positiva para el sector, positiva para los clientes y en los equipos de Banco Popular. Y estamos, todo el equipo del grupo y el equipo de Santander España. La prioridad era estabilidad del banco, estabilidad del sistema financiero español, dar continuidad a los clientes y que esto tuviera cero coste para el contribuyente. Pero la pregunta es ¿qué va a pasar con los más de 300.000 accionistas que perderán todo su dinero? El 100% de su inversión en las acciones de la entidad ya no vale nada tras el traspaso de todo el capital del Banco Popular al Santander. Todo esto a pesar de que el presidente del Banco Popular, Emilio Saracho, según algunas informaciones, ya llevaba tiempo planteándose vender activos o la fusión de la entidad. ¿Por qué se ha llegado a este escenario? Las respuestas se encuentran principalmente en el nuevo equipo directivo liderado por Emilio Saracho. Repasemos quién es Emilio Saracho. Alba Vila, muy buenas noches. Muy buenas noches, María. Pues veamos, como dices, ya quién es Emilio Saracho. Era uno de los 3 vicepresidentes mundiales de JP Morgan, el mayor banco de inversión del mundo, cargo que le convertía en uno de los españoles que más alto ha conseguido llegar en esta industria. Saracho se incorporó a la entidad norteamericana en 1998 procedente del Banco Santander. En diciembre de 2016 es cuando se aprueba la llegada como presidente de Saracho. En febrero de 2017 la presidencia del Popular es ocupada por tras la renuncia de Ángel Ron. Es en este momento cuando deja la banca privada en JP Morgan y recibe, atención, 86 millones de euros de indemnización
organización. Reyes Calderón, exconsejera coordinadora, es la principal responsable de la quiebra, ya que urdió un plan porque no estaba de acuerdo con la gestión de Ángel Ron y con la excusa de que defendía los intereses del banco y de sus accionistas. Emilio Saracho asumía un cargo en uno de los momentos probablemente más complicados de la entidad. A pesar de gozar de una reputación impecable en nuestro país, cada vez que Emilio Saracho realizaba declaraciones en público, las acciones del Banco Popular caían en picado, llegando incluso a mínimos históricos, a 32 céntimos el título. Se barajaron varias opciones de venta del banco y se contrataron los servicios de JP Morgan para que la entidad tuviese comprador. Saracho llegó a un acuerdo con JP Morgan para sondear el mercado y vender el Popular. ¿Y a cuánto ascienden estos servicios? Pues a 20 millones y una comisión del 1% en la operación, María. Gracias, Alba. Y una cuestión más. ¿Qué va a pasar ahora con los accionistas, los bonistas, los clientes del Popular? Pues María, Santander es el propietario de todas las acciones e instrumentos del capital del Banco Popular. Veamos primero quiénes son los afectados. Los accionistas pierden todo su dinero, 300.000 exactamente, cuyas acciones no valen absolutamente nada. Eso sí, tienen el recurso de reclamaciones posteriores. Otros que también pierden todo son los dueños de cocos y deuda subordinada. Y es que los cocos que se emitieron en 2013 y 2015 se transforman en acciones que no valen nada. A este importe se suman casi otros 100 millones de euros de otros instrumentos. Estos son los que se ven afectados por la venta del banco. Veamos ahora los que no. Pues son los dueños de la deuda senior, depositantes y clientes no se ven afectados bajo ningún concepto. No se tocará ni un euro de los depósitos y los ahorros de clientes no corren ningún tipo de riesgo. Muchas gracias, Alba. Buenas noches. ¿Y cómo se ha tomado la bolsa esta operación? Pues nos vamos en directo a la redacción de Cierre de Mercados con su director, Fernando Latienda. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, María. Bueno, hay que decir que esta operación corporativa tiene muchas derivadas. Por empezar un poco por el final, hay que decir que lo último es que el Comité Técnico del IBEX 35 ha decidido excluir al Popular de bolsa, con lo cual ahora mismo el IBEX 35 ya no es 35, es 34, y que las acciones del Santander la verdad es que han encajado de una manera bastante aceptable esa ampliación de capital por valor de 7.000 millones de euros, una ampliación de capital que la verdad es que no se consigue en 5 minutos, pero que esto demuestra de alguna manera también el poderío, ¿no? Y la fortaleza, el músculo financiero que tiene el Santander, que además va a sumar a su álbum pues un nuevo cromo, en este caso el Popular. Una operación corporativa de esta envergadura es capaz de modificar por completo también todo el sector financiero. Por lo tanto, aunque hoy es día de pensar quiénes son los que se salvan, en este caso los que tienen cuentas corrientes, los que tienen depósitos o los que han pedido un préstamo, o los que tienen cualquier tipo de dinero en el Popular, o los que no se salvan, como son los accionistas o los bonistas que lo han perdido absolutamente todo. Como digo, a partir de mañana yo creo que habrá que hacerse ya otro tipo de preguntas, por ejemplo, cuál va a ser el siguiente paso que van a dar los bancos competidores, porque de alguna manera el BBVA, CaixaBank o Sabadell están obligados a mover ficha, pero sobre todo también llega la hora de empezar a pedir responsabilidades. Responsabilidades no solo al anterior equipo gestor del Banco Popular, que es el que ha llevado a esta situación, sino también a los organismos reguladores como el Banco de España o la Comisión del Mercado de Valores, que fueron de alguna manera los que dieron luz verde a la última ampliación del Popular. Una ampliación que seguramente, viendo cómo se han desarrollado los acontecimientos, pues no reflejaban la situación real del banco. De alguna manera, que haya sido intervenido también por el Mecanismo Único de Supervisión, quiere decir que se ha actuado de una manera rápida, de una manera eficaz, que se ha cortado el problema de raíz. Es un día, como digo, en el que los accionistas lo han perdido absolutamente todo, pero también de alguna manera podemos decir que también el resto hemos ganado mucho. ¿Por qué? Porque este mecanismo único de resolución que se ha puesto en marcha en Europa, la primera vez que se estrena, desgraciadamente con una compañía española, ha actuado de cortafuegos, ha actuado de muralla para que no exista contagio ni para el resto del sector financiero en España, ni por supuesto también para la deuda soberana. Es decir, ahora en juego había algo más que la quiebra de un banco o de una compañía española, estaba en juego todo el crédito de la economía española. Gracias, Fernando. Y este que van a ver es el mensaje de Juan Carlos Monedero sobre la compra del Banco Popular. Con la propina que dejé ayer me podía haber comprado 3 o 4 bancos Popular. Lo que no sabe el exdirigente de Podemos es que además de ese euro con el que Santander ha comprado el Banco Popular, también hay que tener 7.000 millones de euros que le exige el regulador para poder reestructurar el balance del banco que ha quebrado.
Para entender un poco mejor esta compra, tenemos conexión en directo con Joaquín Robles, analista de XTV. Señor Robles, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo es posible que un banco que vale 1.300 millones se venda por tan solo €1? Bueno, porque realmente ese banco tenía más deuda que su valor total, ¿no? Estábamos viendo en las últimas sesiones cómo perdió un 52% de valor en las 4 últimas sesiones, y eso es precisamente dando respuesta a las dudas, ¿no?, que tenían los inversores sobre la viabilidad que tenía el banco y sobre el valor que realmente tenía. De hecho, se estima que la deuda, aún después de no hacer frente a los pagos de los bonistas, se estima que pueda ser entre 2.200 y 8.000 millones. ¿Y es cierto que no va a necesitar ayudas públicas? Sí, es totalmente cierto. Al final, esta compra por parte de Santander responde a las exigencias del Banco Central Europeo, en las que consideraba que no veía esa viabilidad en el Banco Popular y que podría comprometer, ¿no?, a los tenedores de deuda senior y sobre todo a los depositantes, lo que ha de alguna manera hecho que se produzca esta venta de manera tan rápida. Y si hay reclamaciones, ¿quién va a pagar el coste de estas reclamaciones de los bonistas? ¿Qué pondrían? Bueno, desde luego el Banco Santander, que va a ser el nuevo propietario, no se va a hacer responsable de esas reclamaciones porque ha comprado el Banco Popular sin tener, ¿no?, que pagar ese coste de los bonistas o de los tenedores de acciones. Entonces, no sé qué procedimiento judicial podrían hacer los tenedores de bonos o los accionistas, pero desde luego el nuevo comprador no se va a hacer responsable, ¿no? ¿Y qué va a pasar con los más de 300.000 accionistas? ¿Lo van a perder todo? Pues seguramente. Tenemos que ahora mismo el precio del Banco Popular vale €1 dividido entre el total de número de acciones. Así que obviamente es un número que vale 0. Lo que no sabemos es cuándo se va a hacer efectiva esa compra del 100% del Banco Popular por el Banco Santander, que tiene que aprobar la CNMV a finales de este mes, pero desde luego el que ayer tuviera acciones del Banco Popular hoy tiene un capital muy cercano a 0. ¿Y por qué el Santander y no otro banco? Bueno, quizá porque el Banco Santander ha visto una oportunidad de reforzar su liderazgo en territorio español. Hay que recordar que con esta compra Santander se va a convertir en el primer banco español en volumen de activos, en el primer banco español en volumen de créditos y también en uno de los líderes en cuanto a pymes, ya que el Banco Popular tenía el 17,2% del mercado de pymes en España. ¿Y qué hubiese ocurrido si no llega a haber comprador, por ejemplo? Bueno, era la opción que nosotros barajábamos hasta el día de ayer, porque veíamos que no llegaban ofertas y tampoco se estaba especulando con uno de los grandes bancos para que hiciera esta compra, y lo que pensábamos es que iba a haber una ampliación de capital de 4.000 millones, diluyendo, ¿no?, aún más el precio de la acción, que pensábamos que a su vez es lo que estaban descontando los accionistas con ese 52% de caída en las últimas 4 sesiones. Señor Robles, algunos dicen que esta compra fue realmente un rescate. ¿Eso es cierto? Aunque, por ejemplo, Ana Botín lo niega, ¿cree usted que podría haber presiones de algún tipo? Bueno, un rescate como tal no ha sido. Sí que es verdad que ha habido presiones por parte del BCE al considerar que el Banco Popular no tenía viabilidad para hacer frente a su negocio ordinario y que la mejor forma era pues este mecanismo, ¿no?, para de alguna manera traspasar los bonos contingentes convertibles y la deuda soberana a acciones, y que esas acciones pues tendieran a 0, ¿no? Ha sido el mecanismo que ha elegido también en parte el Banco Central Europeo y el que al final se ha llevado a cabo, así que tampoco se puede hablar de rescate, ya que no va a tener ningún tipo de coste para el contribuyente. Señor Robles, muchas gracias y buenas noches. A vosotros, que tengáis buena noche. Un último apunte sobre la familia Botín. Hoy hemos sabido que el tío de Ana Patricia Botín, el hermano del fallecido Emilio Botín, que es el expresidente de Bankinter, Jaime Botín, ha sido procesado por un presunto delito de contrabando por exportar irregularmente el cuadro de Picasso Cabeza de mujer joven, valorado en 26 millones de euros. La normativa advierte de que los bienes protegidos que sean sacados de España sin autorización pasarán automáticamente a ser propiedad del Estado, pero el banquero no solo puede perder la obra, la ley también sanciona el contrabando con una pena de entre 6 años de cárcel y la multa podría llegar a los 150 millones de euros, todo por no haber pedido permiso a Cultura.
Y no dejamos todavía la información económica porque este miércoles se ha celebrado la segunda jornada de huelga convocada por los trabajadores de la estiba ante la reforma que está llevando a cabo el Gobierno. Igual que el primer día, el paro ha transcurrido con normalidad, no se han registrado incidentes y con un amplio apoyo por parte de los estibadores convocados. Segunda jornada de la huelga de estibadores. El paro convocado por los sindicatos tras el fracaso de las negociaciones con la patronal ANESCO ha comenzado sin incidencias y secundado por una amplia mayoría de los trabajadores. Se prevé que al igual que el lunes la huelga transcurra con tranquilidad, como se aprecia en estas imágenes de los puertos de Bilbao, Valencia o Algeciras. Los estibadores se manifiestan para defender sus puestos de trabajo y para buscar un acuerdo con la patronal tras el escenario laboral que se abre con la liberalización del sector. Los paros que se están realizando en las horas impares de la jornada continuarán los días 9, 19, 21 y 23 de junio, mientras que para el miércoles 14 está prevista una huelga ininterrumpida de 48 horas. Desde las 8 de la mañana hasta la misma hora del viernes 16. Y como cada día también abrimos página de corrupción. La moción de censura de Podemos en Madrid sigue su curso e igual que la presentada a nivel nacional, parece que con pocos visos de prosperar. Tan poca importancia parece darle los populares que la presidenta de la Comunidad de Madrid decidirá mañana, durante el debate de la moción de censura en su contra presentada por Podemos, si toma la palabra en el Parlamento madrileño, ya que el Gobierno puede hacerlo en cualquier momento. Natural el portavoz del Partido Popular, Enrique Osorio. El Gobierno tiene la posibilidad de intervenir en cualquier momento del debate y eso lógicamente es algo que decidiré a lo largo del debate. A priori no hay por qué anunciar si se va a intervenir o no. El Partido Socialista de Madrid, por su parte, ha acordado por unanimidad abstenerse en la votación de la moción de censura presentada por Podemos a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, que se celebrará mañana en la Asamblea de Madrid y será el portavoz adjunto socialista, José Manuel Franco, quien intervendrá en el debate. Por un lado, lo importante es el sentido de la abstención, que está compartida unánimemente por todos nosotros también, que es la idea de que sí que ha de censurarse al gobierno de Cristina Cifuentes. Nos parece que por muchísimas razones merece esa censura, desde luego porque no ha producido la regeneración y la transformación de Madrid. Y no dejamos aún la Comunidad de Madrid porque el equipo de gobierno de Ahora Madrid en la alcaldía de la capital quiere volver a ser accionista del metro. Pues queremos solucionarlo recobrando las acciones que tenía el Ayuntamiento de Madrid del metro. ¿Cuántas? ¿Va a ser el 75% que tenía antes? Vamos a verlo. Empiezan las conversaciones. ¿Cómo vamos a hacer esta operación? Se la vamos a plantear naturalmente al consorcio y a partir de ahí queremos que se establezca el debate correspondiente. Una decisión que parece encantar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Bueno, esto es algo que ya se planteó hace 2 años, hasta el momento no se ha hecho nada. A mí me parece muy positivo que el Ayuntamiento de Madrid quiera hacer aportaciones económicas a Metro, habida cuenta que Metro es el medio de transporte público que más utilizan los madrileños y las madrileñas, y sobre todo teniendo en cuenta que la Comunidad de Madrid financia con 95 millones de euros cada año la empresa municipal de transportes. Y las famosas comisiones de investigación de unos y otros partidos siguen su curso. Hoy han sido los populares quienes han iniciado los planes de trabajo en el Senado para esa mesa que investigará la financiación de todos los partidos en respuesta a la que investiga su formación en el Congreso. El vicesecretario de Organización, Fernando Martínez Maillo, se ha mostrado hoy así de contundente sobre el objetivo de esa comisión. Ante esa actitud y ante la idea de que quieren tapar sus propias vergüenzas, se las sacaremos en el Senado. Y contundentes también, o al menos hoy así lo parecía, con su propia supuesta corrupción. El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, ha dicho hoy que su partido se planteará medidas contra el expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, investigado por el caso Púnica, solo si el juez determina algún tipo de responsabilidad.
bueno, cuando el juez determine si tiene alguna responsabilidad es cuando tendremos que hacer esa pregunta. Hoy por hoy lo único que va a hacer es prestar toda la información que el juez le reclame. Insisto, nosotros no tenemos que decir lo que un juez determina. Si un juez dicta prisión provisional a una persona que tiene indicios razonables de haber cometido algún delito, nosotros respetamos la decisión judicial y además si ha sido un excompañero que supuestamente ha traicionado la confianza del Partido Popular, pues lo que reclamamos es que caiga todo el peso de la ley. Y una última noticia antes de cambiar de asunto, en este caso es la relacionada con la trama Lezo. La Fiscalía colombiana y autoridades españolas han iniciado en Barranquilla una operación de registro en la sede de INASA, filial latinoamericana del canal de Isabel II, inmersa en el escándalo de corrupción. Yo creo que si alguna bandera tenemos que invocar en este caso, no es la bandera de Cataluña. Es la bandera negra con la calavera en las dos tibias, la de la hermandad de los hombres del mar, la bandera de la piratería, pero no aquella que identifica a la comunidad. Porque, y concluyo esta parte del exordio, no creo que este sea un caso catalán. Miramos a Cataluña, donde también la corrupción sigue dando titulares día tras día. Lo que acaban de escuchar eran las palabras de Xavier Melero, abogado de Convergencia, y de su extesorero en el juicio por el saqueo del Palau de la Música, que ha defendido hoy que si alguna bandera hay que invocar, en este caso es la de la piratería, no la catalana, dado que las relaciones de Félix Millet eran de clase y totalmente transversales. Y seguimos en Cataluña porque se ha disuelto la comisión ejecutiva del Pacto por el Referéndum ante la imposibilidad de acordar siquiera la fecha y pregunta del referéndum secesionista. El Pacto Nacional por el Referéndum entra en fase de hibernación con su comisión ejecutiva disuelta y sin valorar la vía unilateral que piensa activar el Gobierno y de la que se desmarcan los comunes, el partido de Ada Colau. Constituido el pasado 23 de diciembre, contaba con una comisión ejecutiva de 8 miembros coordinada por Joan Ignasi Elena, que tenía la misión de elaborar un manifiesto por un referéndum pactado con el Estado y buscar adhesiones nacionales e internacionales. Después de 6 meses de trabajo y tras recabar unas 500.000 firmas, esta comisión ha quedado disuelta, como ha informado Elena, tras la reunión que duró hora y media. Que el pacte, naturalment, és viu. El pacto está vivo, ha dicho, ha de seguir y puede ser convocado cada vez que los acontecimientos políticos y sociales lo requieran. Cada vegada que els esdeveniments polítics i socials. La negativa del Gobierno a negociar el referéndum ha dividido a fuerzas independentistas y comunes. Las reticencias de Catalunya en Comú y Podem han impedido que el Pacto Nacional diera su aprobación a la vía unilateral, optando por no pronunciarse y así preservar su unidad. El pacto no avala ni desavala ni desautoriza nada sobre lo que no se posiciona, pero eso es de sentido común, ni sobre esto ni sobre nada. En la reunión, Puigdemont ha garantizado la seguridad de los trabajadores públicos en la organización del referéndum y ha asegurado que su gobierno sigue abierto al diálogo con el Estado. ¿Pero por qué este fracaso? Se lo preguntamos ya a Rafael Núñez Huesca, que se encuentra en la redacción de La Gaceta. Buenas noches. Buenas noches, Rafa. El pasado 23 de diciembre de 2016, las fuerzas políticas catalanas partidarias de un referéndum de autodeterminación, algunas eran independentistas y otras no, convocaron lo que se ha dado a llamar el Pacte Nacional por el Referéndum, el Pacto Nacional por el Referéndum. El objetivo de este pacto era consensuar, junto con el Estado, un referéndum de autodeterminación legal, acordado y con consecuencias, en fin, vinculantes. En el día de ayer, solo 6 meses después, este Pacto Nacional por el Referéndum se ha tenido que disolver porque se ha visto que el Estado no es partidario de trocear la soberanía nacional y además algunos de esos integrantes del Pacto Nacional por el Referéndum, en particular los comuns, que es Ada Colau, Podemos, Izquierda Unida o el equivalente en Cataluña, no eran partidarios de la vía unilateral, de manera que ese pacto ha quedado disuelto. Y ahora mismo Puigdemont, Junts pel Sí, que como sabemos incluye a Esquerra Republicana y a la antigua Convergencia, solo les queda la vía unilateral y estamos ahora pendientes efectivamente de que se declare o que se abra esa vía unilateral con la propuesta de la pregunta y con la fecha establecida. De manera que el separatismo está en la última fase de ese proceso y es una fase, como digo, unilateral, aparte de ilegal. Y es el resultado de ese fracaso del Pacte Nacional.
Ya no solo Podemos se enfrenta a Amancio Ortega por sus donaciones para la lucha contra el cáncer. Algunas asociaciones se han sumado a la política de criticar al dueño de Inditex y sus actividades filantrópicas. La última ha sido la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón, que ha solicitado al gobierno regional que rechace los 10 millones de euros que les han donado la Fundación Amancio Ortega. Ese dinero se emplearía en la compra de aparatos de última generación para la lucha contra esa enfermedad. Pero no es la única comunidad. A este comunicado también se han sumado las asociaciones que critican que Ortega tendría que demostrar su obligación de contribuir al erario público en la misma proporción que el resto de los contribuyentes. Conozcamos con más detalle cuáles son esas asociaciones y, sobre todo, cuál es la cantidad total de dinero que Amancio Ortega ha donado a la sanidad pública. Muy buenas noches, Paloma Valverde. Buenas noches, María. El pasado mes de marzo, la Fundación Amancio Ortega anunció que iba a donar 320 millones de euros para la renovación de los equipos de diagnóstico y tratamiento del cáncer en los hospitales públicos españoles, y las críticas no han tardado en llegar. El lunes pasado, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón mostró su rechazo, como bien decías, María, a la donación de 10 millones de euros que la Fundación iba a hacer a esa comunidad. Desde Canarias también rechazaron la donación de 17 millones que les correspondía, pero es que no son las únicas. Otras dos comunidades autónomas, Galicia y el País Vasco, también se han negado a aceptar este dinero. Estos grupos se integran dentro de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, cuyo portavoz, Marciano Sánchez, en declaraciones al Mundo, justificaba este rechazo pidiendo una política fiscal más ajustada y se preguntaba si las empresas que hacen estas donaciones no lo hacen para lavar su imagen. Pero veamos a qué iba destinada esta donación exactamente. Con este dinero se podrían adquirir más de 290 equipos de diagnóstico y tratamiento radiológico de última generación. Y pese a lo beneficioso que podría ser esto, los defensores de la sanidad pública lo han calificado como limosna, vergüenza ajena y ridículo. Muchas gracias, Paloma. ¿Y cómo puede ser que rechacen donaciones para curar una enfermedad? ¿Y por qué estas asociaciones le tienen tanta inquina a Amancio Ortega? Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, María. Pues lo vamos a explicar. Podemos y sus satélites menores de la izquierda española han lanzado a su jauría de pregoneros a poner a parir al presidente de Inditex, Amancio Ortega, haciéndole rehén del imperdonable delito de la compasión, declarándole enemigo del pueblo porque ellos, la horda de demagogos de la izquierda, son, como todos sabemos, los únicos representantes del pueblo. Para Podemos y sus satélites de la rencorosa izquierda española, Amancio Ortega, que ha donado centenares de millones de euros de su bolsillo para socorrer a los enfermos de cáncer, pagar sus tratamientos y financiar la investigación médica de la enfermedad que les roba la vida, no es más que un terrorista empresarial que practica una filantropía ñoña y decimonónica para lavar su conciencia de plutócrata capitalista. Son unos miserables. Odian a Amancio Ortega porque su generosidad consigue lo que el comunismo de naftalina que ellos predican ni sabe, ni quiere, ni puede lograr: dar trabajo y esperanza a millones de hombres, regalándoles además una parte sustancial de sus beneficios legítimos y personales para aliviar el dolor de sus enfermedades. Qué ridículos, patéticos y despreciables resultan los líderes de Podemos y de sus satélites de izquierdas, ladrándole su odio y su rencor y su impotencia a un gigante generoso como Amancio Ortega. Gracias, Eduardo. Polémica campaña contra el despatarre masculino, contra la costumbre de algunos hombres de sentarse con las piernas abiertas en el transporte público. Ahora la Comunidad de Madrid se une a las peticiones de la CUP y añadirá en los autobuses pegatinas para indicar la prohibición de mantener una postura corporal que incomoda a otras personas. La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, explica que el stop al despatarre es una medida que ya se está realizando en metros como, por ejemplo, el de Nueva York. Bueno, por supuesto, tiene una raíz que tiene que ver con el machismo, es decir, con el diferente uso del espacio público que hacemos los hombres, que hacen los hombres y que hacemos las mujeres. Creo que esa raíz social está ahí, pero no es una campaña contra el machismo, es una llamada de atención a que ocupemos todos el espacio necesario y no el de otras personas. Y esto suele suceder de forma aplastantemente mayoritaria cuando son los hombres los que se despatarran en el metro. Así lo explicaba Rita Maestre, y hoy veíamos cómo la miembro de Podemos, Clara Serra, subía un vídeo a su cuenta de Twitter explicando esta medida. Según ella, es la forma de ver lo que antes no veían y de dejar el machismo atrás.
A lo mejor estamos cansados de que en el transporte público a veces tengamos a hombres al lado que ocupan más que su propio asiento y que invaden nuestro espacio, ¿no?, con las piernas abiertas. Se pidió al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid que se hicieran cargo de esta iniciativa, y el Ayuntamiento ya ha presentado hoy sus nuevos carteles para los autobuses de la MT, en los que se va a visibilizar esta práctica como algo que no se debe hacer. Nosotros desde Podemos también la recogemos y acabamos de registrar hace 5 minutos la petición de que en cercanías, en los autobuses interurbanos y en el metro, se visibilice también esta práctica como algo que no se debe hacer y que invade el espacio de las mujeres. Porque pensamos que ponerle nombre y visibilizar esas formas cotidianas de machismo que pasan inadvertidas es la forma de avanzar, de hacernos más conscientes, de ver lo que antes no veíamos y de dejar la desigualdad. Y quien no está de acuerdo con estas medidas acogidas por el Ayuntamiento de Madrid es el Partido Popular. Su portavoz en el Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, ha señalado hoy que hay muchas conductas que pueden ser molestas aparte del destaparre masculino, y ha lamentado que el Gobierno municipal trate de interferir en la vida de las personas. La última campaña publicitaria de este Ayuntamiento es que los hombres se sienten de una determinada manera en los autobuses. Ya sabemos cuál es la prioridad de este equipo de gobierno. No hay problemas más graves, porque alguien podría decir, hombre, a mí lo que me molesta es que se hable por el móvil en voz alta. A mí lo que me molesta es que en los autobuses alguien ponga los vídeos en el móvil y nos esté molestando. Hay muchas conductas que pueden ser molestas, pero ¿de verdad esa es la prioridad? Y viendo esta, vamos a repasar ahora las principales ocurrencias del Ayuntamiento que más nos han llamado la atención. Buenas noches, Laura Fernández Cañas. Buenas noches, María. Pues sí, esta no ha sido la única ocurrencia desde que Podemos llegó al Ayuntamiento de Madrid. Recordemos los 288 lentes a favor de la igualdad colocados ayer en 72 cruces y que curiosamente coinciden con la celebración del orgullo gay mundial. Estos semáforos nos han costado 21.747 euros, pero este no ha sido el único apoyo de la alcaldesa al lobby LGTBI. Manuela Carmena también creó un taller para que todos los madrileños tejiésemos juntos la gran bandera arcoíris para la fachada del ayuntamiento. Pero la alcaldesa no solo está comprometida con esta comunidad, también lo está con el mantenimiento y la limpieza de la capital. Eso sí, a su manera, repartiendo 38.000 ceniceros de bolsillo, proponiéndole a las madres hacer cooperativas para limpiar los colegios o invitando a los niños de Madrid a hacer concursos para recoger colillas del suelo. Desde Podemos también quisieron solidarizarse con los trabajadores de la planta de Fuenlabrada e intentaron incluso prohibir la Coca-Cola en el Senado. Pero poco duró esta propuesta cuando Ramón Espinar fue pillado en el comedor del Senado no solo con una Coca-Cola, sino con 2. María, una vez más, recurrimos al refranero español porque, como dice el dicho, en casa del herrero, cuchillo de palo. Abrimos página internacional porque esta mañana en Irán el Estado Islámico perpetraba de nuevo 2 atentados simultáneos contra el Parlamento iraní y el mausoleo del fundador de la República Islámica, que han dejado al menos 12 muertos y 42 heridos. Tiene todos los detalles nuestro compañero de la Gaceta, Pepe García Saavedra. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, María. Efectivamente, se trata del primer ataque del Estado Islámico en suelo iraní. Las informaciones siguen situando la cifra de muertos en 12 y de heridos en 42. En este ataque coordinado que, como bien decías, ha sido perpetrado en 2 lugares de gran importancia tanto política como religiosa para Irán. Han sido 6 los terroristas que han entrado en estos 2 edificios y todos han fallecido. Entraron con kalashnikovs, explosivos, pistolas y al menos se ha sabido que 2 de ellos se han llegado a inmolar. El líder supremo de Irán ha condenado el ataque terrorista y ha dicho que los terroristas serán pronto eliminados con la ayuda de Dios. Por su parte, el presidente de Irán, Rouhani, ha asegurado que su país derrotará el terrorismo con unidad y ha pedido la colaboración de los países del entorno y de otras fuerzas internacionales para acabar con esta lacra. Gracias, Pepe. Y por fin, a lo largo de esta tarde, sabíamos a través de un comunicado de la familia Echeverría que finalmente Ignacio ha fallecido. La confirmación de la muerte se ha producido después de que la policía británica haya comunicado que las pruebas de ADN realizadas a partir de las muestras han dado resultado positivo. Pero los familiares de Echeverría no han podido ver todavía el cadáver.
El Gobierno destaca la valor de valentía del español al haberse enfrentado a los terroristas con su monopatín, y Mariano Rajoy acaba de hacer público a través de su cuenta de Twitter que ha solicitado que se le conceda la Cruz de Plata de la Orden del Mérito Civil a título póstumo. Esta mañana nuestras autoridades, tanto el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, como el director de la Policía, López Iglesias, han tachado de inhumano y de desesperante que Reino Unido hubiese tardado tanto en informar sobre el paradero del español. Habría que intercambiar información igual por igual. No puede ser que yo le dé mucha información a uno y otro a mí me diga la mitad solamente, ¿no? Entonces yo creo que esa información, por supuesto, que tiene que ser buena. También ya hay instituciones donde de alguna manera se están haciendo, como es la Europol e Interpol, y de hecho se están cotejando información, pero no cabe duda que se debía ahondar mucho más y ser todavía más transparente en esa información. No sabemos absolutamente nada. Esperemos que de esos 2 plazos que parece ser que ayer decían que solicitaban de 24 a 48 horas, que se puedan reducir. No cabe la menor duda de que esta familia, que además está teniendo un comportamiento, me atrevería a calificarlo de ejemplar, pues está atravesando y viviendo por una situación angustiosa. Es más, yo me atrevería a decir que es inhumana, y creo que están viviendo una situación ya desesperante. Y como les decíamos al comienzo de este informativo, la policía británica ha hallado el cuerpo de la 8ª víctima del atentado del pasado 3 de junio. El cuerpo se encontraba flotando en el río Támesis y corresponde al francés Xavier Thomas, que paseaba con su mujer por el puente londinense en el momento en el que la furgoneta arrollaba a los transeúntes. Según los testigos, creen que a raíz del atropello pudo caer al río. Y con respecto al atentado de ayer en Notre Dame, han salido a la luz las imágenes en las que se ve cómo el asesino yihadista se abalanza sobre un grupo de agentes y golpeaba a uno de ellos 2 veces con un martillo. El policía sufrió heridas leves. Otro de los agentes presentes redujo a tiros al asaltante, que resultó herido y fue trasladado a un hospital. El atacante juró lealtad al Estado Islámico en un vídeo hallado en su apartamento y atacó al grito de «Esto es por Siria». Cambiamos de asunto porque el presidente estadounidense Donald Trump se ha mostrado a favor de apoyar la iniciativa diplomática y económica de Arabia Saudí, que deja sin aliados a Qatar. Trump insinuó que este país, donde se encuentra la mayor base estadounidense en Oriente Medio, financiaba a los extremistas, y ha dicho que esta acción será posiblemente el principio del fin del horror del terrorismo. Para entender todo el trasfondo político del apoyo de Estados Unidos a Arabia Saudí, nos vamos a nuestra redacción con el periodista José Javier Esparza. Muy buenas noches. Buenas noches, María. Pues efectivamente geopolítico es la palabra, porque la situación es complejísima. Al margen ya de las acusaciones sobre el terrorismo y tal, hay que recordar una cosa muy importante. Hace ya muchos años que Qatar mantiene relaciones completamente extraordinarias, privilegiadas con Hezbollah en el Líbano, la milicia chií apoyada por Irán, en la misma frontera del Líbano y de Israel. Es importantísimo. Y además que ahora en esta crisis Turquía, país musulmán suní de la OTAN, se ha puesto al lado de Qatar. ¿Por qué? Bueno, es que efectivamente una de las claves es geopolítica. Qatar está al sur de la única base naval militar importante que tendría Arabia Saudí, que es Al-Jubail. Qatar e Irán, cada uno en una orilla del Golfo Pérsico, pueden literalmente cerrarlo. Y esto en un momento en el que Trump quiere que Arabia Saudí sea algo así como el líder de una OTAN árabe suní, pues tiene una importancia evidentemente enorme. Turquía, ¿qué ha hecho? Alinearse en este punto con Qatar y con Irán, con lo cual ya tenemos el mundo partido en 2, que a su vez está partido en 4, 5 o 6 trozos. Para un geopolítico es una situación apasionante, y lo malo de las situaciones apasionantes en materia geopolítica es que normalmente se resuelven en conflictos mayúsculos. Esperemos que en este caso no llegue la sangre al Golfo Pérsico. Muchas gracias. Y presten ahora mucha atención a las imágenes que van a ver. Son de Arabia Saudí. Es una fotografía comercial en la que se ve a una pareja con 3 niños dentro de una piscina desmontable con ropa de baño.
Pues bien, ahora verán cómo toman la misma imagen y convierten a la mujer en una simple bola de playa para el anuncio del catálogo del hipermercado saudita Saco, ya que las imágenes de mujeres están estrictamente censuradas en el país musulmán. Eduardo, ¿qué te parece este Photoshop? Pues el Islam en estado puro, aunque las feministas no quieran aceptarlo. El Islam ha tenido tradicionalmente una quinta columna en Occidente que lo ha defendido siempre porque, a pesar de tener una cosmovisión diferente, sí tiene un punto de encuentro doctrinalmente muy poderoso con el Islam: la destrucción de la civilización occidental. Esa quinta columna ha sido y es la izquierda, que, como los musulmanes, también abomina del cristianismo. En la posmodernidad, a los tontos útiles de la izquierda para apoyar al Islam se sumaron dos poderosos lobbies occidentales: los gays y las feministas. Los apoyan aquí, pero no se atreven a celebrar su Semana del Orgullo Gay en cualquier capital musulmana, ni a ir a cualesquiera de sus ciudades a plantear sus postulados feministas. Es especialmente cínico el solidario silencio de ambos lobbies con las atrocidades que en el mundo islámico se perpetran contra las mujeres y los gays. Al lado de esas atrocidades, la censura que Arabia Saudí acaba de ejecutar con una inocente foto de catálogo de piscinas de jardín resulta ridícula. Lo que la magnifica es precisamente el silencio de las feministas occidentales. Una familia se baña en una piscina. Los censores saudíes le han puesto camiseta al padre y a los niños, y a la madre, que se remojaba con un recatado traje de baño de los años 60, sencillamente la han sustituido por un balón de playa. Pecaminosa imagen para el Islam. Una madre de familia bañándose en una piscina junto a su marido y sus hijos. Perdón, un balón de playa junto a su marido y sus hijos. Y las feministas occidentales poniéndole alfombra roja al Islam. Pobrecillas, si no hubiera sido por el cristianismo, el moro Muza las hubiera convertido a todas en balones de playa. Y es que ayer, 6 de junio, era el aniversario del desembarco de Normandía. Se cumplían concretamente 73 años de una de las operaciones militares más importantes que serviría como punto de inflexión para que Alemania tuviese perdida la guerra. Para ello contamos con la presencia de nuestro historiador de cabecera, Fernando Paz. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Paz, ¿es tan importante para el desenlace de la Segunda Guerra Mundial ese desembarco de Normandía? Bueno, pensemos que se trata de una operación extraordinariamente compleja y en la que participaron un gran número de soldados y en la que se desplegó un impresionante número de medios, ¿no? Es el famoso día D, la Operación Overlord, la vuelta de los aliados a Europa, aunque un año antes ya habían regresado a Italia, pero en fin, luego tendremos ocasión de decir algo de eso. Y pensemos que participaron en la operación 5.000 embarcaciones, que se dice pronto, pero 5.000 embarcaciones en esa manga, que es lo que significa originariamente, en esa manga de mar que es el Canal de la Mancha, que en realidad deberíamos traducir por el Canal de la Manga, pero en fin, que es muy estrechito, ¿no? Y 5.000 embarcaciones que a lo largo de aquella madrugada fueron acercándose a lo largo del día hasta la costa normanda, fue algo verdaderamente impresionante, ¿no? Los puestos de observación alemanes prácticamente, según las angulaciones, no veían el mar en algunas ocasiones, porque lo único que veían eran las torres de los destructores norteamericanos y británicos, ¿no? El primer día desembarcaron 160.000 hombres, o sea que verdaderamente fue una operación muy grande, muy importante. Fue importantísima también en el desarrollo de la guerra, pero la verdad es que la suerte de la guerra no se jugó allí, aunque tuvo una incidencia notable, sino sobre todo en el frente del este, en la guerra germano-soviética, en comparación con la cual la operación de Normandía fue una operación indudablemente importante, pero no tan grande o no tan importante como a veces Hollywood nos ha hecho creer. Entonces, Paz, podríamos decir que esa intervención norteamericana fue realmente decisiva para el desenlace de esta Segunda Guerra Mundial, ¿no es así? Bueno, la Segunda Guerra Mundial la ganan tres grandes imperios, que son el Imperio Británico, los Estados Unidos y la Unión Soviética. El desembarco de Normandía en realidad es un enorme despliegue de poderío industrial norteamericano, básicamente, por supuesto también británico, pero básicamente norteamericano. Y la aportación norteamericana a la Segunda Guerra Mundial esencialmente es en material.
consideremos que la Unión Soviética tuvo 27 millones de muertos y los Estados Unidos tuvieron aproximadamente unos 55 veces menos muertos que la Unión Soviética. Por tanto, la guerra la ganan la sangre soviética y la industria norteamericana, a la vez que en su momento la resistencia británica, ¿no? Pero fundamentalmente esos dos grandes imperios. Por tanto, digo que la operación de Normandía fue importante fundamentalmente porque abrió ese segundo frente que para Alemania era letal. Hitler había intentado siempre evitar la lucha en dos frentes, siempre había otorgado, digamos, la primacía al frente del este, y ahora el frente del oeste le obligaba también a conceder